Bueno, fue la intervención de Cuauhtémoc Cárdenas en el homenaje a Raúl Álvarez Garín. Pues bueno, es una opinión, la de él, pues ha estado exponiendo en los últimos meses, y que la parte estratégica está fundamentada en este asunto de que los ciudadanos exijamos que se nos tome en cuenta a la hora de que se dé la reforma, pero los tiempos que ha estado manejando, pues francamente son tiempos muy complicados pues porque esta reforma, ahora sí que como decía el compañero Javier Molina del proyecto de Canal Cero Televisión, pues efectivamente no tenemos ya varias décadas en que siempre nos dejan el fin de año para sorpresas desagradables, aprovechando que uno está en santa paz con la familia en las fiestas navideñas para darnos los golpes más duros, ¿no? Entonces todo indica que esta reforma energética pues se va a aprobar en el mes de diciembre. Bueno, se va a aprobar siempre y cuando los mexicanos no hagamos lo suficiente para revertirla o para construir algo que permita revertirla en un mediano plazo. Esa es la posición entonces de Cuauhtémoc Cárdenas. Como ya comentamos al principio del programa, vamos a estar emitiendo las opiniones que dieron en el foro del pasado sábado, y bueno, falta todavía la Chata Campa, que va a dar unas opiniones muy importantes allí sobre la cuestión de la exploración de aguas profundas y el famoso gas shale que están diciendo ahora el gobierno que es una maravilla, pues una maravilla para que se la lleven en un ratito, pero que es profundamente contaminadora. Y la posición de Benito Osorio, que también es muy importante, relativa a que la forma como piensan explotar el petróleo pues puede acabar de destruir más la ya precaria economía que tiene el país. Esto lo daremos a conocer en los siguientes programas. Ahorita, como les habíamos comentado, vamos a platicar con compañeros padres de familia, y bueno, también están con nosotros compañeros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, que vienen a denunciar un acto de represión que se acaba de ejecutar aquí contra el movimiento. Entonces, en cuanto terminemos con los compañeros padres de familia, pues les damos también voz a los profesores, pues que son los que llevan la voz cantante ahorita en el país, ¿no? O sea, son los que están más organizados para protestar contra todas las infamias que se aplican contra toda la clase trabajadora, y que bueno, ahorita estamos viendo que ellos son el puntal de resistencia para que se imponga este modelo que pues beneficia únicamente a los grandes empresarios. Entonces, como decíamos, están aquí con otros compañeros padres de familia. Está con nosotros Mario Héctor Quintero Pérez, que es de la secundaria 117, Federico Juan Reyes Chávez de la secundaria 117, Gabriela Mistral también, y Víctor Hugo Hernández Corona, que es de Iztapalapa, el compañero Sergio López García, que es de la primaria Antonio Cedeño y de la secundaria 310. Bueno, pues en primera instancia lo que les preguntaríamos es lo de cajón, ¿no? Así de esta reforma educativa, pues ya todos sabemos que es una reforma más de carácter administrativo, pero en las reformas que se están haciendo allí constitucionales, y en la reformulación de las nuevas leyes secundarias en materia educativa, hay una cuestión que está llamando mucho la atención, porque ellos están hablando de una gestión autónoma en las escuelas, y que en teoría se debería derivar de que, bueno, los padres de familia van a poder tener intervención en cómo conducir la escuela. Pero aquí más bien lo que parecería es que vamos a hacer una cosa distinta, ¿no? ¿Quién le entra primero a ver? ¿Cuál es su nombre, perdón? Buenas noches, Federico Reyes, servidor, padre de familia de la secundaria 117. Buenas noches. Buenas noches. Pues miren, más que nada estamos aquí presentes agradeciendo la invitación a los compañeros, pues para crear algo de conciencia, de reflexión hacia los padres de familia. Nosotros como tales, lo que hemos querido hacer en nuestros brigadeos, en nuestros volanteos, en nuestra propia escuela, es hacerle entender al padre de familia que esta ley pues en realidad no tiene nada educativa, ¿verdad? En lo que nos afecta a nosotros, que es en cuanto a la autogestión escolar, queremos recordarles que es una forma de terminar con la educación pública, con la gratuidad,
nos quieren hacer creer que son mentiras, que son falsedades, que son rumores, el que el gobierno se quiera deshacer de su responsabilidad, ¿verdad? Nosotros les decimos a los papás, no podemos aceptarlo eso, porque ¿dónde están nuestros impuestos? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Por qué nos quieren delegar la responsabilidad del pago del agua, de luz, de mobiliario, de servicios, etcétera? ¿Verdad? Entonces el gobierno, ¿qué va a hacer? Mañosamente ellos están recurriendo ya en muchas escuelas a pedir cooperaciones, ¿verdad? Que se va a organizar tal que mes, que se necesita reparar un salón, hay que dar 40, 50 pesos, ya tu cuota que diste al principio ya no nos alcanzó. Es decir, nos están disfrazando la manera de colaborar, haciéndonos creer que es en beneficio de la escuela. Nosotros les decimos, papás, también nos dirigimos a los alumnos, desde luego, no nos dejemos engañar. Yo creo que ya es tiempo de que nos demos cuenta de que el PRI gobierno, el PRIAN gobierno, siempre nos han engañado, ¿verdad? Esta nueva forma de pedir cooperación no es más que llevarnos a que empecemos poco a poco a aceptar la autogestión, y no hay ninguna razón de ser. Aquel papá que dice, pues sí, yo pago 50, 100 pesos más, o yo lo cambio a particular. No se trata de esos papás, no se trata de eso, se trata de que luchemos por la educación pública. Recuerden que desde 1917 la Constitución lo marca, gratuidad, ¿verdad? Entonces es lo que no debemos de perder de vista, no tenemos que dejarnos engañar. El gobierno hasta ahorita no ha señalado nada sobre la autogestión. Yo les aseguro que nadie de sus autoridades les ha dicho en qué consiste la autogestión. Por el contrario, han sacado documentos y han dicho que son falsedades, pero no, cada quien en su escuela véalo, analícelo, y ya les están empezando a pedir cooperaciones. Entonces, esto es un llamado a la conciencia, a que no nos dejemos engañar. Todo esto ha sido un vil engaño, y lo vuelvo a repetir, tenemos que defender la educación pública, papás. No nos dejemos llevar por lo bonito que nos habla la autoridad o que nos convence a mesa directiva. Ya por forma histórica sabemos que el director, la directora y la mesa directiva casi siempre son los que manipulan las cuotas, es la minita, ¿verdad? Es con la que se llegan ellos a tratar de enriquecerse a las escuelas. Terminemos con eso, ¿sí? Dejemos de dar cuotas, no tenemos por qué estarlas pagando, aunque sean voluntarias. No, para eso están nuestros impuestos trabajando. Dejemos de aportar para la kermés, para la ayuda del salón, para la reparación de la barda, de la pintura. No nos dejemos llevar a eso que ellos quieren, a que empecemos a aceptar lo que es la autogestión. No hay de otra. La autogestión es eso, y lo está marcado en la ley, y la única forma de tirarlo pues es derogando la ley. Y recuerden que derogando la ley, pues también estamos con nuestros maestros. Yo les digo a ellos, ¿saben leer ustedes? Acuérdense que se le deben a un maestro, y ahora necesitan maestros de nuestro apoyo. Ellos nos están dando el ejemplo, ellos también están defendiendo la educación pública, ellos están peleando por sus alumnos, ellos están peleando por su escuela, ellos están luchando por su profesión. Si es un maestro de vocación, son ellos los que están ahí presentes. Si el maestro no es de vocación, pues olvídense, va a buscar otra chambita y ahí a ver a dónde le dan otra patada al rato y lo corren. Pero los verdaderos maestros que están en lucha y que son dignos de alabarse su actitud, su conducta, es porque están en defensa de la educación pública. Así que ese es el llamado que yo hago a los padres de familia, a los alumnos. Recuerden que esta reforma va a nivel preescolar, primaria, secundaria y medio, bachillerato, ¿verdad? O sea que hay que defender nuestra educación pública, no nos dejemos engañar una vez más por el gobierno. Gracias. A ver, el compañero Mario Héctor, que nos diera su opinión. Buenas noches, padres de familia. Mi nombre es Mario Héctor Quintero Pérez, soy padre de familia de la secundaria 117. Yo tendría muchas cosas que decir, pero voy a ser muy concreto. ¿Sí? Creo que el hecho de que un documento determinado haya salido, ¿sí?, a la luz pública con el sello de la Secretaría de Educación Pública, sin ser firmado por ningún funcionario, por ningún servidor público de ningún nivel, denota que lo que pretenden es simplemente seguirnos engañando, seguirnos confundiendo.
donde se dice que sí, la autogestión no es cierto, donde se afirma que es un delito que alguna autoridad o algún servidor público de las escuelas nos pidan una cuota, que eso es un delito y que por lo tanto que no creamos ese rumor que hay por ahí de que los padres de familia vamos a tener que aportar recursos para las modificaciones de infraestructura de nuestras escuelas, que eso es una mentira. Yo le pregunto a las autoridades, si lo que ustedes dicen es cierto, luego entonces, ¿por qué aparece en la Ley General de Educación en varios artículos? En el artículo 6 nos habla de la autogestión, en el artículo 12 nos habla de la autogestión, en el artículo 28 bis nos habla de la autogestión, en el artículo 67 nos habla de la autogestión. Si es un mero rumor, ¿por qué se legisla al respecto y aparece en una reforma constitucional? Esa es mi pregunta. Por lo tanto, yo lo que digo es que las autoridades, como siempre, nos quieren seguir engañando, como lo han venido haciendo en los últimos 30 años mínimamente, desde que se viene implementando el modelo económico, político, educativo, científico y tecnológico de corte neoliberal. Un modelo, ¿sí?, que fue diseñado supuestamente para que pudiésemos salir como pueblos de la crisis y de la inflación que se había expresado en una crisis de deuda externa sumamente agobiante para los pueblos latinoamericanos. Se suponía que para dar respuesta a esto se construye este modelo, ¿sí? Yo lo que pregunto es, hemos venido cediendo patrimonio nacional, soberanía nacional, a cambio supuestamente de bienestar, y quiero que hemos obtenido hoy, en el año 2013, que más de 60 millones de conciudadanos estén viviendo en condiciones de pobreza, que nuestra planta productiva sea una planta básicamente, ¿sí?, del tercer sector, es decir, servicios, que el grueso de nuestra gente que está trabajando, nuestros conciudadanos que estamos trabajando, estamos en el sector informal. Este es el bienestar que se nos ofrece con la reforma educativa, con la reforma energética, con la reforma financiera, con la reforma fiscal, con la reforma laboral que se aprobó hace un año. Esa es mi pregunta, padres de familia. ¿Vamos a seguirle creyendo a un gobierno que se ha caracterizado por engañarnos toda la vida? Porque desde que yo me acuerdo ser yo, y ojo, ¿sí?, ojo, que no soy un chiquillo, ¿sí?, desde que yo me acuerdo ser yo, se la han pasado engañándonos. Yo me considero un hijo de la crisis. Desde que yo me acuerdo, México está en crisis. Y la crisis del 82, y la crisis del 76, y la crisis del 68, y la crisis del 94, y el error de Serra Puche, y todo el tiempo se ha socializado el costo de la crisis, ¿sí?, y se ha privatizado la riqueza. ¿Qué es lo que está pasando? Estas reformas, lo único que se persigue es que entreguemos lo poco que queda de esta nación a los grandes capitales. ¿Quién está atrás de esta reforma? La OCDE. ¿Quién está atrás de esta reforma? El Fondo Monetario Internacional. ¿Quién está atrás de esta reforma? El Banco Mundial. ¿Quién está atrás de esta reforma? El Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y quién está atrás de todas estas organizaciones que acabo de mencionar? El gobierno norteamericano, los grandes capitales norteamericanos. Queremos que nuevamente los grandes capitales vengan a mandar en este país. Digo, ya lo están haciendo. El ejemplo es muy claro. Los bancos en este momento han sido privatizados y de este país se llevan más del 30 o 40% de sus ingresos a nivel mundial. Pero bueno, me centro en la cuestión educativa. Yo les digo, esta reforma, todos los que estamos aquí ahorita platicando, tenemos claro que no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Segundo, que es una reforma, ¿sí?, donde cada uno de los artículos está desarrollado, está redactado de manera amañada. ¿Para qué? Para que las personas como nosotros, que no tenemos doctorados, ni maestrías, ni licenciaturas, nos cueste mucho trabajo entenderlas, nos cueste mucho trabajo hacer, una lectura que nos permita entender lo que está pasando. Pero si tenemos el cuidado de leerlos, al menos de manera detenida, vamos a ver que en el artículo 6 dice que las cuotas van a ser voluntarias y no deben ser entendidas como contraprestaciones. Es decir, que si no damos la cuota, no nos van a negar el servicio de la educación para nuestros hijos. Yo pregunto, ¿será esto cierto? ¿Les creemos? Cuando en el artículo 12 ya dice, bueno, que los padres de familia, junto con el director y los maestros, tenemos que empezar a participar para poder resolver los problemas,
que la escuela vaya presentando de carácter de mantenimiento e infraestructura. En el artículo 28 bis nuevamente se habla de autogestión, y en el artículo 67 ya es muy claro, se dice que las asociaciones de padres de familia tenemos la obligación de organizarnos para arrimar recursos para que se resuelvan estos problemas. Entonces, padres de familia, no nos dejemos engañar, ¿sí? La única observación o la única recomendación que yo me atrevería a hacer de una manera muy respetuosa es de que también se dice que nuestros hijos los van a educar en un principio básico, en un valor moral muy importante, que es la solidaridad. Yo pregunto, ¿dónde está la solidaridad de nosotros como padres de familia en el Distrito Federal con nuestros maestros? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Sí? ¿Dónde está la solidaridad? No solo de nosotros como padres de familia, sino también de nuestros hijos, cuando no se les permite participar en este tipo de movimientos en apoyo a nuestros maestros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez más, una cosa es la letra, una cosa es lo escrito en la ley, y otra muy diferente, lo que llevamos a la práctica los adultos, pero sobre todo lo que llevan a la práctica la clase política entreguista de este país, ¿sí? Nos siguen engañando, nos pretenden engañar que esta reforma es una forma de modernizar la educación, que la reforma energética es para modernizar Pemex, que la reforma laboral fue para modernizar la planta productiva, que las reformas estructurales son para modernizar el país. No es cierto, señores, no es para modernizar nada, es para que le entreguemos todos los recursos de nuestro país a los grandes capitales. Por ahí yo la dejo, padres de familia, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, yo creo que hay una interpretación allí de cómo se ha manejado el gobierno, pero aquí lo que podría tener mucho peso es que la gente tuviese información de exactamente cómo es que los padres de familia van cargando las escuelas, cuáles son las cosas que pues cooperan voluntaria o no tan voluntariamente, a cuánto ascienden este tipo de gastos. Bueno, aquí el compañero está diciendo ya muy claramente, pues está claro que esto de la autonomía es que los padres de familia se van a hacer cargo del costo de la educación de sus hijos. Bueno, eso ya estamos claros que está en el papel. Está claro que por más demagogia que digan y hagan, está ahí en el papel. Todo el mundo sabe que entonces ya hay una responsabilidad de los padres de familia. Bueno, una responsabilidad está viendo, por ejemplo, aquí que pues no se corresponde con la responsabilidad que debería tener el gobierno. Acaba de salir una nota de Enrique Peña Nieto donde está diciendo que se van a invertir 592 mil millones de pesos. Que bueno, esto a lo mejor para la gente, pues como dirá, esto es una cifra enorme. Bueno, sí, nada más que la ONU recomienda para el sector educativo a todos los países que se gasten un promedio del 8%, el mínimo es el 8%, ¿no? El 8%. Y si ahorita, nada más haciendo una cuenta así larga, vemos que el Producto Interno Bruto que está contemplado en el nuevo presupuesto de egresos, están hablando de que se van a generar 17.6 billones de pesos en el próximo año en el país. Bueno, pues esto con la cuenta simple rápidamente nos dice que lo mínimo que debería estar gastando este país en educación son 1.3 billones de pesos. O sea que no gastan ni la mitad de lo que recomienda la ONU. Pero ya se va a inventar una ley administrativa para correr maestros. ¿Qué va a pasar cuando en alguna escuela sean dados de baja maestros? Pues los van a reponer. Pues si no aumentan el presupuesto, ¿cómo le van a hacer para reponerlo? O sea, el incremento que se plantea este año, pese a que le hicieron modificaciones tratando de resguardar un poco la educación superior del país, pues es un incremento mínimo. Aquí ya lo estamos viendo, no son ni 600 mil millones de pesos, o sea, no son ni la mitad de lo que se recomienda a nivel internacional. Entonces, esto obviamente nos deja muy claro, pues, por qué tiene tanto atraso la educación del país. Pues nunca han existido los recursos suficientes, ni para capacitar a los maestros, ni para pagarles un curso a los maestros, ni para tener la infraestructura adecuada. Pues aquí estuvieron maestros la semana pasada diciéndonos que pues muchos de ellos dan las clases en galeras, porque realmente ni hay escuelas en muchos lugares del país. Entonces es un engaño terrible. Pero bueno, a eso le agregamos, bueno, sí quieren dejar sin miles de maestros el sector educativo, maestros públicos, pues que son los que van a garantizar esta educación que mencionó al principio el compañero Federico, esta educación gratuita para todos. Y bueno, ¿de qué tamaño son esos gastos? ¿Quién nos podría aportar eso? No sé si tú, Víctor Hugo, nos pudieras decir algo.
A ver, Pedro, ¿me permites? Nos vamos. Sí, que Nada más A para... ver, pues, permíteme, entonces va a hablar entonces Federico. Sí, mira, referente a lo que mencionabas, también hacer la reflexión. ¿Qué va a pasar con la madre soltera que apenas si tiene para mandar a su hijo a educarse cuando ya esto se aplique y le digan, ¿sabes qué? Por reglamento es la cuota, por reglamento es la cooperación. Tu hijo no trajo a reciclar material, periódico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos niños? ¿Qué va a pasar con los niños de las familias que son 2 o 3 y no pueden aportar la cuota, la cooperación que les piden, ¿verdad? Yo pienso, se irán a la delincuencia, se quedarán sin estudios ya, y lógico, se irán a la mano de obra barata. Pues eso es lo que también pido que reflexionen los padres de familia, ¿verdad? Por eso es que decimos hay que defender la educación pública. Gracias por Sí. eso. A ver, Víctor Hugo, que nos hace un comentario, por favor. Sí, bueno, buenas noches, nuevamente antes que nada. Pues bueno, sí, ya comentando aquí con los compañeros, pues mencionas precisamente lo que es ahorita aquí la autonomía de gestión, ¿no? Y que pues precisamente de la reforma educativa que no tiene nada de educativa, ¿no? Que precisamente lo único que quiere es aplastar más a la población, a la clase obrera, trabajadora, porque realmente no está fomentando o no está dando ningún plan de estudios verdadero, real, que pueda dar una calidad de enseñanza a los educandos, verdadero, y que bueno, tampoco tiene mejores libros de texto, ni tampoco en la infraestructura de las escuelas ahorita se está viendo nada, ¿no? Todo está estancado, realmente la reforma educativa no está haciendo nada más es una reforma administrativa laboral en la cual, pues como ya lo comentan, está tratando de desplazar a los maestros, en los cuales va a hacer un recorte y va perdón, se me fue. Afectar y aparte hacer un recorte en el presupuesto, para que bueno, ellos puedan seguir teniendo más egresos para ellos mismos, porque los únicos beneficiados ahorita van a ser los grandes empresarios, ¿no? Ya mencionaban a la OCDE, que precisamente es la que está encargada de estar metiendo presión en el gobierno, ¿no? Y bueno, también hay un documento ahí en internet que se llama Ahora es cuando, en el cual viene ese documento que se llama Mexicanos Primero, y en el cual menciona en la página 40 y 41 precisamente de lo que es la autonomía de gestión, en lo que los padres de familia, los maestros y los alumnos tienen que resolver todo este tipo de problemas y ellos solventar los gastos. También en la mañana estaba leyendo un poco de lo que es la autonomía de gestión, de la guía que le están mandando a las escuelas. Aquí en el DF todavía no llega, pero ya llega en Campeche. Estaba viendo de que, pues bueno, precisamente les nombran y les dicen que los padres de familia van a tener que arreglar todos los daños, ¿no? Todas las problemáticas, y vienen ahí las instrucciones de cómo poder cambiar una ventana, de cómo poder arreglar los baños, de cómo poder barrer, de cómo poder limpiar, y bueno, yo creo que esto es indignante, ¿no? Para los padres de familia, porque bueno, estamos hablando de una clase trabajadora, no somos una clase que no tenga nada que hacer, aparte de estar trabajando, todavía aparte vamos a tener que estar pagando los gastos de las escuelas, y aparte estar barriendo, trapeando, cambiándolo, toda la infraestructura de la escuela, pintura, si se cae una barda. Y luego aparte también menciona que si hay situaciones en las cuales los padres de familia o maestros no puedan solucionar, van a tener que llamar a un técnico, y eso lo van a tener que pagar precisamente los padres de familia, ¿no? Es indignante de que están haciendo estas cosas, y precisamente quien está detrás de todo esto es los grandes empresarios, ¿no? Los capitalistas, ¿no? Los que tienen grandes empresas aquí en México, y que quieren aplastar cada vez a la clase obrera, que no le está importando si el día de mañana nosotros tenemos de comer, que si tenemos ropa con que abrigarnos, que si tenemos, pues bueno, ya lo básico, ¿no? Porque ya ni para comer a veces alcanza, ¿no? En cuanto estamos hablando que está la canasta básica, vaya, es indignante. Estas cosas no lo dicen, ¿no? Imagínense que después nosotros como padres de familia tengamos las empresas que estamos hablando, desde Bimbo, Televisa, TV Azteca, Cemex, Grupo Modelo,
etcétera, ¿no? Y imagínense que después nosotros tengamos que estar pagando una cuota de 500 pesos, 400 pesos, luz, agua, estar pagando la pintura, ir a mantener todo esto. Yo creo que nadie ni tiene el dinero ni tampoco estamos en una situación económica como para que digamos, bueno, sí tengo el dinero y lo voy a dar. No estamos en una situación, a veces veo familias que tienen apenas si les alcanza para comer. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar toda esa situación? Ese dinero, por favor, ya es importante que nosotros como mexicanos, padres de familia, maestros, alumnos, nos unamos para sacar esto adelante y no dejar estas mentiras que nos envuelvan, vaya, ¿no? Y no creer todas esas cosas, como lo dicen en el documento que están poniendo ahorita en las escuelas, de que según no se va a pagar nada, pero nadie lo está firmando. Reten a los directores o quien esté poniendo todos estos documentos a que si se responsabilizan de que nadie va a pagar en las escuelas y que les firmen y que vayan con un notario público para ver cuál es la respuesta que les dan. Nadie se va a hacer responsable porque ni ellos mismos tienen idea de lo que está pasando. Ellos simplemente como borregos están queriendo reprimir a la gente. Y bueno, por último, nada más les hago la invitación al 30 de noviembre, es el encuentro de padres de familia allá en la sección 9, en Belisario Domínguez número 32, a todos los padres de familia que se quieran unir y que quieran participar y quieran informarse a las 11 de la mañana, para que, pues bueno, están yendo 16 delegaciones del Distrito Federal, para que no crean que nada más son los maestros, como dicen en la televisión, también son padres de familia que están uniendo, también son alumnos, y es mucha gente trabajadora que se está uniendo a toda esta causa por no dejar avanzar a este tipo de cosas neoliberales que nada más nos están opacando, nos están humillando, nos están sobajando, nos están oprimiendo cada vez más para caer cada vez pues más en la pobreza, ¿no? Somos 11 millones de mexicanos que estamos viviendo en pobreza extrema. Entonces no creo que pues a dónde quiere llegar Peña Nieto y todo el gabinete, todo esto se capitalistas, a dónde quieren llevar a los mexicanos, ¿no? Vaya. Y pues bueno, nada más por último, hoy también están, para los que no crean, también están cesando maestros, ya están empezando el cese de maestros. Precisamente hoy se movilizaron a Nazas, allá en Nazas, que es pues es un edificio de la SEP, una maestra compañera mía que se llama Magda, fueron precisamente para allá a manifestarse a causa de un cese de una maestra por estar dando información, y el cual también está en la Constitución, que tenemos derecho a informar y a informarnos, ¿no? Entonces nadie nos puede reprimir, y pues ojalá que continuemos y hasta la victoria siempre. Gracias. Muy bien, gracias Víctor Hugo. Bueno, por aquí nos presentaron los compañeros un manual que aprovechamos para comentar, no habíamos dado los créditos. Nos está acompañando en la parte de la transmisión radial el compañero Iván Amezco en los controles. Y bueno, este programa también se puede ver por televisión a través del proyecto de Canal 0 Televisión, que dirige aquí el compañero Iván Amezco, es el compañero de la radio, el compañero Javier Molina en la parte del video. Bueno, aprovechamos ahorita para mostrar un manual de mantenimiento escolar, aquí un poco para que se vea la imagen, donde ponen allí a los hijos y al paterfamilia para que se responsabilicen de la escuela. Cuidemos nuestra escuela, dice este manual, que pues ya tiene buen rato circulando en los diferentes centros educativos. Y pues viene aquí toda una relatoría de cuáles son las actividades de mantenimiento y de conservación de la escuela que se desarrollan. Por ejemplo, esta página habla de qué es la conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones escolares. Por acá se menciona lo que es el mantenimiento mayor. Pues todo esto, ¿para qué? Para que los padres de familia entiendan que el gobierno se está desentendiendo de su obligación de atender la educación gratuita de todos los mexicanos. No es un asunto de si ellos sienten la responsabilidad o no de que si falta algo en la escuela la aporte para que su hijo esté bien atendido en la escuela y reciba una buena educación. No, el asunto central es que en este país se pagan impuestos. Bueno, acabamos de aprobar un presupuesto de 4.69 billones de pesos
de los cuales la mayor parte de ese presupuesto está cargado directamente a los trabajadores. O sea, los trabajadores en este país pagan alrededor del 50% de impuestos, entre lo que es el impuesto sobre la renta, el IVA, que pues ahorita pues ya aumentó en varias consideraciones más para mucha gente, entre lo que es el costo de los servicios de gobierno, ¿sí? Y bueno, pues no reciben la mayor parte de la riqueza del país. Aquí tendríamos que recordar que de acuerdo a la encuesta de ingresos de los hogares, la última que se publica de 2012, en el mejor de los casos, el ingreso de los hogares, el total ingreso de los hogares, no nada más lo que son las cuestiones de salarios, apenas equivale a un 30% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ellos no se quedan con ese dinero. Tampoco el gobierno, porque el gasto del gobierno, por ejemplo, para este año, pues va a ser un gasto del 24.5% del Producto Interno Bruto. Y bueno, si eso le quitáramos la parte de los salarios, sería todavía más bajo, ¿no? Porque se gasta casi 1 billón de pesos de los 4 billones que maneja el gobierno, 1 billón de pesos es en salarios. Entonces, ¿quién se queda con todo ese dinero que produce el país, estos 17 billones de los que hablábamos hace rato? Pues los grandes empresarios. ¿Cuánto pagan los grandes empresarios? Pues en el mejor de los casos, el 4% de impuestos. El ICR, por ejemplo, que a pesar de que se modificó ahorita, pues más de la mitad del ICR, estos 800 mil millones de pesos que están calculando, más de la mitad lo pagan las personas físicas, y con las modificaciones que hicieron, pues con más ganas lo van a seguir pagando ellos. Entonces, ¿por qué no pagan impuestos los ricos en este país? Y bueno, ya aquí llegamos al renglón de la educación. ¿Por qué si nosotros pagamos los impuestos, por qué no se gasta el dinero en lo que nosotros queremos? ¿Por qué el dinero se tiene que gastar en los ricos, para variar? Porque ahí tenemos el otro problema, el presupuesto que se acaba de aprobar. Pues bueno, tenemos ahí un incremento desmesurado de la deuda del país. El endeudamiento pasa de 300 mil a 600 mil, 50 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para cubrir el hoyo que va a dejar el cambio que hagan en la reforma energética, porque mucho de esa renta que obteníamos de Pemex ya no la vamos a obtener, porque pues ahora la renta de un petróleo que es nuestro, pues se lo vamos a regalar a las grandes empresas del mundo, ¿no? A las grandes empresas petroleras del mundo. Entonces, bueno, aquí está claro que si nosotros pagamos los impuestos, pues en nosotros se debería desarrollar la mayor parte de ese gasto. Entonces, ¿por qué si pagamos impuestos? Bueno, no nada más pagamos impuestos. O sea, las grandes empresas son tan miserables que luego no son ni para pagarle a una persona en una central, en un centro comercial, que les está ayudando allí a que la mercancía de los clientes se puede ir bien guardada, o sea, a los famosos cerillos. Eso también lo pagamos nosotros, pero curiosamente también pagamos en las gasolineras el sueldo de los que despachan el combustible. O sea, nos cargan absolutamente todo, ¿sí? Porque son tan miserables que solo quieren ese dinero para poder competir y seguir produciendo, pues lo que acabamos de ver en esto que pasó a fin de año, ¿no? A fin de mes, perdón, a fin de la semana, perdón, el 15 al 18 de noviembre, el Buen Fin, para que les consumamos toda una serie de productos electrónicos que a lo mejor ni necesitamos, pero que viene a sustituir cómo nos educamos, cómo nos alimentamos, cómo nos educamos y demás. Y pues finalmente el dinero se termina invirtiendo en puras cosas, en puros valores de uso que no son necesarios para el conjunto de las familias mexicanas. Pero eso sí, cada vez que hay alguna responsabilidad de tipo público, el gobierno la rehúye y pues que la pague la gente, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Y bueno, yo le quería pedir aquí al compañero Sergio que nos detallara algunas de las cosas en su escuela, de cómo se ha ido aumentando el compromiso para con los paterfamilias, pues para que ahora sí que por la vía del hecho, ¿sí? Por la vía del hecho, formalmente, como ya lo decía uno de los compañeros, ahorita el compañero Mario, pues ya está ahí también en la ley. Por la vía del hecho están obligando a todos los padres de familia a que asuman la obligación, ahora sí que de costear todos los gastos que se generen en la educación de sus hijos, incluyendo el mantenimiento de las escuelas. Sergio, por favor. Sí, bueno, buenas noches.
Efectivamente, pues estamos empezando a entrar a esto que es la autonomía de gestión y nos están involucrando de una manera astuta. Yo soy padre de familia de la primaria Antonio Cedeño y efectivamente ahí se ha pedido la cooperación de 10 pesos para la compra del cloro, pero no solamente del salón, de toda la escuela. De igual manera se ha estado pidiendo el PET, el cartón, entre otras cosas, de igual manera para el sustento de esta escuela. De igual manera también se planea ya la fecha para una próxima kermés. Sabemos que con esta nueva mal llamada reforma educativa se dejan de llevar a cabo los festivales como el Día de la Madre, Navidad, todos esos festivales, bueno, de alguna forma secundarios, pero si hay tiempo y si hay lugar, si hay espacio para llevar a cabo una kermés para recaudar fondos para esta escuela. También quiero hacer mención acerca de la secundaria 310, en la cual se han repartido hojas, como decían los compañeros, ya habían mencionado anteriormente, hojas donde se invita a los padres de familia a que denuncien si hay algún cobro de cuotas, si hay algún otro tipo de cobros que solamente generan polarización dentro de la misma sociedad. Este tipo de hojas han sido repartidas por mandato de la supervisora de zona, con sede en San Juan Jalpa, si no mal recuerdo. Está la sede de la supervisión de estas secundarias, de la secundaria 310, de la secundaria 249, de la secundaria 287 en la delegación Iztapalapa. Polarizando efectivamente a la sociedad, a los padres de familia, que quedan nuevamente confundidos dentro de su desinformación, confundidos porque bueno, ahora resulta que la constitución política se modifica desde una secundaria, lo cual sabemos que pues no es posible, ¿no? Como decía el compañero Víctor hace un momento, sería bueno llamar a un notario público para meter en jaque a esa supervisora, a esos directores que se prestan a este juego de engaño y de burla hacia los padres de familia, y de primera mano hacerlos firmar que no valdría la pena, no valdría mucho una firma de ellos, ¿no? Nos gustaría mejor que saliera el señor secretario de Educación Pública, el señor Emilio Choifet, a que realmente derogara la mal llamada reforma educativa, y con eso los padres de familia estaríamos tranquilos. Yo creo que nos han metido en la misma cajita, como tanto a los maestros como a los padres de familia, viviendo esta situación. También quería mencionar, por otro lado, acerca de la escuela primaria Profesor José González Villaseñor, que dentro de las deficiencias que tienen muchos planteles, este es uno de ellos, con baños tapados, con una mala estructura en los salones, donde están peleando por el mobiliario. Llegan los niños y entran corriendo al salón, y como si fuera el juego de las sillitas, ¿no? El que se quedó con sillita pues ya va a salir al otro salón a conseguir su otra silla, porque pues no alcanza el mobiliario. Mencionar también acerca de que pues hay muchas deficiencias, no solamente en estas escuelas, ¿no? Y yo como padre de familia, con esta nueva reforma, si el día de mañana se diera esto de la educación de 6 a 8 horas, ¿cómo se llama? Tiempo completo. De la educación de tiempo completo, yo como padre de familia, desempleado por esas políticas neoliberales, yo me vería de verdad, tendría que truncar los estudios de mis hijos, porque no me alcanzaría sustentar una educación para mis hijos. Yo, como muchos padres de familia, yo me pongo un ejemplo, como desempleado, no alcanzaría a sustentar, tan solo con el comedor, haciendo cuentas, 500, 600 pesos a la semana de mis hijos, no los alcanzaría a sustentar. Y así como en mi caso, muchos padres de familia, comentaba hace rato un compañero, igual padre de familia, y hacía la observación hacia las madres de familia, y efectivamente, en este Distrito Federal, ya no estamos hablando de algún estado de la República, en este mismo Distrito Federal, hay padres de familia que de verdad no tienen el sustento para mandar a sus hijos ni siquiera con el desayuno. Llegan a las escuelas a tomar una lechita, a comer una galletita, y a veces es el almuerzo, o viene siendo
la comida del día. Entonces yo culminaría con esto. Gracias, Sergio. Comentaba aquí Sergio que diera su opinión. Emilio Chafet, pues Emilio Chafet ya está dando su opinión. Desafortunadamente aquí pues tenemos que tener claro que Emilio Chafet es un cuadro del priismo más rancio de este país, involucrado en actos de represión muy graves en el mismo, como fue la matanza de Acteal. Sí. No estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de un personaje duro, represivo y bueno, que cree firmemente en las políticas que impuso el PRI durante décadas. Por ejemplo, este asunto de que a pesar de que está totalmente rebasado, pues él dice que solo dialoga con el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato. O sea, pues unos auténticos inútiles, traidores de los trabajadores que no han hecho absolutamente nada por defender a los trabajadores, ¿no? Pero que claro, Emilio Chafet los defiende. ¿Por qué? Porque con esto mantienen el control político del país. Si bien es cierto que en el país han desaparecido muchos sindicatos, bueno, los sindicatos medulares de este país ahí siguen controlados por el PRI o por el PAN en su momento, ¿no? Dependiendo quién esté gobernando, ¿no? Sindicatos, por ejemplo, como la educación, que tiene más de un millón de afiliados, sindicatos como el petrolero, como el del Seguro Social, como el de la Comisión Federal de Electricidad, pues siguen controlados totalmente por ellos, aunque se la pasan diciendo 21,000 tonteras en contra de los trabajadores y de los sindicatos. A ver, ¿por qué no acaban con ninguno de ellos? Bueno, sí, ahí tienen a Elbester Gordillo embromada allí con el asunto de ver cuándo sale o cuándo deja de salir, pero pues no es Elbester Gordillo. Si toda la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son unos auténticos delincuentes, todos. Entonces, pues, o sea, ahora sí que quieren tapar el sol con un dedo, ¿no? Del tamaño de lo que es la cuestión. Y otra cosa que me llamó la atención de lo que decía Sergio es este asunto de que ya en algunas escuelas le están pidiendo productos de reciclaje a las familias. Yo aquí quisiera recordar que esta fue una propuesta o proyecto de hace muchos años aquí en la Ciudad de México, cuando se estaban ensayando los gobiernos democráticos, pues que también cada día van para peor, ¿sí? En el cual se estaba planteando que, bueno, recogiendo todos los subproductos de la basura, se podrían tener fondos suficientes para sostener las escuelas. Y claro que sí, esta es una medida adecuada, que jamás se ha implementado, pues porque se tiene un acuerdo con la mafia de la basura también, ¿no? Claro que ese tipo de medidas ayudarían a que hubiese fondos, ¿no? Y sería de una forma incluso es muy adecuada para la ciudad. Ahorita ya hay programas de separación de materia orgánica y de materia inorgánica en la ciudad en varias delegaciones, pero igual todo ese subproducto se lo sigue quedando la mafia. No es una cuestión que le sirva a la ciudad, que nos sirva a todos los capitalinos, ¿no? Entonces hay muchísimas medidas mediante las cuales podría haber recursos para que la educación se fortalezca, para que hubiese recursos públicos, pero evidentemente aquí pues está claro que no se llevan a cabo. Está claro que el interés primordial no es que todos los mexicanos tengan acceso a la educación pública gratuita. Bueno, sabemos ya de antemano que esta nada más está garantizada hasta la educación media, y que la educación superior, aunque recibe un apoyo del presupuesto educativo del país, pues pagan enormes cantidades los paterfamilias, en una situación tan crítica en que cada vez hay menos empleo, cada vez se paga menos ingresos por los empleos, y con la reforma laboral que aprobaron el año pasado peor todavía, y que entonces pues ahí se necesita pues alguna otra forma. Yo diría que pues lo que se necesita es cambiar de este tipo de gobierno, ¿no? No podemos seguir teniendo un gobierno que solamente gobierne para los ricos. Pero bueno, entonces aquí terminó esta primera parte de la plática en torno a la reforma educativa. También este programa se está transmitiendo a través del canal Cero Televisión. Continuamos en un momento. Primero entrevistamos a los paterfamilias que dieron su punto de vista de cómo están viendo este asunto de la gestión, que bueno, en las escuelas se las niegan, pero que ya está incluso en las leyes secundarias y está planteado ya como parte del pronunciamiento del gobierno al respecto, y bueno, cómo está afectando la economía de las familias. Y ahorita nos están visitando profesores
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el compañero Jacinto Jesús Alfaro Rodríguez de Veracruz, la sección, ¿qué sección es, perdón? 32 de Veracruz, el compañero Carlos Josimar Torres Fernández de la misma sección y el compañero Ariel Muñoz Flores de la sección 7 de Chiapas. Bueno, ellos vienen aquí a denunciar un acto de represión que ha ejecutado el gobierno de la ciudad. Aquí un poco lo que recordaríamos es de que desde hace buen rato se trata de controlar al máximo las manifestaciones en la ciudad. Por allí el gobierno implementó una cosa que es un absoluto descaro de violación a la libertad de expresión, lo que le llaman el protocolo de las marchas, y que con las cuales luego encapsulan a los que protestan, y bueno, ya el 1 de diciembre pasado fue una expresión de cómo iba a ser el trato a los movimientos sociales en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues se viene la luz de reformas, porque pues Peña Nieto obviamente tiene compromisos, todos los compromisos que el PAN no pudo cumplir con la oligarquía transnacional, pues ahora se los encargan al PRI, porque pues sabemos que nada más era un juego entre ambos, ¿no? O sea, estuvieron allí gobernando 12 años los panistas, pero realmente quienes tenían la mayoría del país, porque controlaban las gobernaturas y las representaciones legislativas, eran los priistas. Y ahora, pues ya que ellos ya no pudieron, la crisis está muy fuerte a nivel mundial, los compromisos los tiene que cumplir el PRI, suelta una avalancha de medidas en contra de la población, en contra del propio país, del futuro de los mexicanos. Y bueno, parte de las medidas es cómo desarrollar el asunto de la represión. A propósito de lo que estamos hablando del presupuesto, pues bueno, sí recordar que en la parte de gobernación, ahorita les leo la cifra, en la parte de gobernación para este año se está planteando un incremento del 256.6%, y es el renglón más importante del presupuesto que maneja este año el gobierno federal. Vamos, para que se den una idea de qué es de lo que estamos hablando. Bueno, se vino todo este asunto pues de la luz de reformas, obviamente vinieron las respuestas, pues seguramente, como ya comentamos al principio del programa, la respuesta más importante es la que han dado los maestros, que bueno, en un momento estuvieron ahí en el Zócalo, y pues de repente se acordaron todos de que pues los comerciantes perdían mucho con eso, y no sé qué tantas molestias ocasionaban, pues en un lugar donde no pues no hay mayor circulación. Pues desde hace rato incluso el centro histórico, ahorita mismo varias de las calles están haciendo banquetas para que circulen nada más usuarios, pero de repente les resultó muy incómodo para sus ganancias de ellos. Bueno, yo realmente digo que lo que pasó allí es que se dieron cuenta perfectamente de que la concentración en el Zócalo estaba haciendo que creciera desmesuradamente el magisterio, como ya está hasta ahorita, que se hablaba que el próximo evento de los maestros van a participar casi 30 secciones. Pues eso quiere decir de cómo pasaron de una coordinadora que tenía 4, 5, 6 secciones al tamaño del descontento, y que ahorita efectivamente, como comentan algunos de ellos, involucra a muchas secciones que antes estaban controladas por el aparato charro, por la dirigencia oficial, ¿no? Bueno, se viene todo esto, pues buscan cómo difamar al magisterio, o sea, para ahí tranquilamente las televisoras violan cualquier derecho que tengamos a la información y pueden decir la sandez que les venga en gana, no hay problema porque ellos lo controlan. Y pues bueno, viene también el asunto del acortamiento de los espacios, de estar restringiendo la libertad de expresión y de circulación en este país, y que pues es un ensayo, ahora sí tenemos que decirlo, es un ensayo pues contra el descontento social que está llevando a cabo no el gobierno federal, sino el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Con toda esa gravedad, y que lo sabemos, lo que está detrás es el compromiso que hacen en el Pacto por México, el fondo de capitalidad a la que le estaban apostando, que salió en unos mugrosos 3,000 millones de pesos, pues que no es nada. La ciudad ahorita este año manejó 144,000 millones de pesos. Pues de esos 3,000 millones de pesos adicionales es muy poco, por ejemplo, comparado con lo que se endeudó el gobierno federal. El gobierno federal está manejando 4.5 billones de pesos, así lo general,
y se está endeudando 600,000 millones de pesos. O sea, se está endeudando pues prácticamente una quinta parte de lo que está manejando. ¿Sí? No más de una quinta parte, una séptima parte, 6 por 7, 42, una séptima parte de lo que está manejando, es lo que está endeudando. Y el gobierno de la ciudad pues 3,000 millones de pesos para 144,000, pues un poquito más allá del 2%, ¿no? Es una cosa mínima lo que están dando a cambio de que hay una reforma política en la ciudad, que sabemos también de antemano que va a ser una reforma mínima. Pues si es una reforma como la que quiere el PRI, pues va a ser una reforma para seguir controlando la ciudad como la está controlando ahorita, ¿no? Entonces, a cambio de eso, el gobierno de la ciudad ha incurrido en graves excesos, en graves violaciones a los derechos humanos. Y bueno, supuestamente había un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de cómo se estaba desarrollando el plantón de los maestros, y es lo que nos vienen a platicar ahorita ellos. Adelante. Buenas noches. Primero agradecerle el espacio y el tiempo que nos otorgan para poder expresarnos, y reconocerle a los padres que nos antecedieron y aplaudirles lo muy bien informados que están sobre esta reforma. Es la verdad muy halagador, se siente bonito, diría mi compañero, el escuchar a padres que están muy bien informados. ¿Qué sucedió esta mañana? Bueno, eran alrededor de las 10 de la mañana, como usted bien lo puntualiza, tenemos un acuerdo con el gobierno del Distrito Federal, donde el plantón que está presente en el Monumento a la Revolución, se repliega para poder destapar la vialidad. En la mañana, compañeros de Veracruz, específicamente de la zona sur de Veracruz, llegó un contingente, alrededor de 30, 40 compañeros, se posicionan en un área donde no hay campamento, simplemente esperar cuál es la instrucción que van a seguir para poder plantarse. En eso que ellos se sientan para descansar, llegan los policías y al poco tiempo llegan los granaderos. Desde que llegan los granaderos ya es una forma de amedrentar al magisterio veracruzano. Una vez que llegan ellos, se trata de dialogar, recordándoles de que tenemos un acuerdo, y hacen de oídos sordos. Nos empiezan a acordonar, a encapsular, como usted lo dice, y cero diálogo. Los compañeros dirigentes o que tienen más representatividad tratan de dialogar con ellos hasta que caen en la agresión. Un policía de nombre J. Flores, subteniente, le da un golpe en los bajos, en las partes, los testículos. En los testículos, digámoslo así. Provocando la agresión. El compañero se enoja, trata de salirse porque para eso ya lo habían rodeado varios granaderos. Lo amedrentan, se defiende, y ahí es cuando empieza la trifulca. Al compañero lo ahorcan, se lo llevan hacia atrás. Nosotros sabemos muy bien, y ustedes saben muy bien cómo actúan los granaderos, su típica valla, y adentro 9, 10 granaderos pateando al compañero. Lo tiraron, lo llevaban a rastras. Nos damos cuenta, seguimos esta amedrentación, la seguimos, rescatamos al compañero a base de vallas. Las maestras, 3, 4 maestras golpeadas, una maestra le abrieron el pómulo de un escudazo, a otro profe también le abren la cabeza, a otro profe se tropieza, su error es tropezarse, cuando el granadero se encarrera y le revienta la cara de una patada. Son cosas totalmente inaceptables. Después de todo esto nos replegamos, ya después de que nos golpearon, ya después de que se hizo el zafarrancho, ya hubo diálogo. Primero nos agreden y después hay diálogo. Y es cuando se acuerda de que van a retirar todos estos granaderos. No hicimos nada, siempre lo hemos manifestado, hacemos nuestra manifestación pacífica, nunca caemos en agresiones, nunca insultamos a la sociedad. Es algo inaceptable, la verdad.
es algo que nos llena de enojo, de rabia, Indignación. de indignación. Tenemos una consigna que dice: somos docentes, no delincuentes. ¿Sí? Adelante. Sí, gracias. Buenas noches a todo el auditorio de este medio alternativo de comunicación. Pues los compañeros de Chiapas y de Veracruz queremos informar, queremos dar un mensaje que en el Distrito Federal hemos sido violentados con nuestras garantías individuales, estipuladas por ejemplo en el artículo 6 de libertad de expresión, así también como en el artículo 9 de la libertad de asociación y en el artículo 11 constitucional de la libertad de tránsito por la República Mexicana. Nosotros somos trabajadores que vemos violentados nuestros derechos laborales y sociales y que tenemos que venir aquí al Distrito Federal, puesto que aquí se ubican los poderes de la Unión, para poder tener una mesa de diálogo con el gobierno federal y posteriormente con el gobierno estatal. Nosotros no tenemos otra intención más que el de manifestar nuestra inconformidad ante una mal llamada reforma educativa que atenta no solamente ante los derechos de los trabajadores de la educación, sino también atenta a la educación pública, como muy bien informaron los padres de familia que nos antecedieron, por las razones de que proponen un modelo de autogestión que rompe el concepto de público de la educación. Y deseamos exponer que el gobierno de Mancera es un gobierno fascista, represivo, que primero golpea y ya después averigua. Este señor se ha comportado de una manera pues arrastrada, por así decirlo, con el gobierno federal, puesto que él se hace llamar un gobierno de izquierda cuando en realidad no lo es. Bueno, estuvo allí en la manifestación con Cuauhtémoc Cárdenas, dizque apoyando la lucha contra la reforma energética, ¿no? Entonces, si puede apoyar esa lucha, ¿por qué no puede apoyar el asunto de contra la reforma educativa? Si está también es una medida que afecta totalmente a la población. Si este jefe de gobierno estuviera preocupado por la educación del Distrito Federal, de los niños del Distrito Federal, de las futuras generaciones, tendría esa preocupación, o por lo menos la actitud de investigar cuáles son las implicaciones de la reforma educativa. No lo hace y se apega a una política de oídos sordos, a una política de, como ya lo mencioné, de represión y de fascismo. Nos aplican esta guerra psicológica mandándonos helicópteros para andar rondando el monumento a la revolución, mandan a granaderos en cantidad, o sea, como si fuéramos unos delincuentes. Nos gustaría que en lugar de que se preocupara él por los maestros de la CENTE, atendiera el nivel tan alto de delincuencia que existe en el Distrito Federal, atendiera el robo de autos tan alto que existe aquí en el Distrito Federal. Nosotros alzamos la voz para denunciar a esta persona, que no es un gobierno, que no representa un funcionario público de izquierda, puesto que se ha olvidado de la base social, se olvida que en todas las localidades existen maestros, que el maestro es pueblo, que el maestro hace pueblo y que el maestro está con el pueblo. Entonces, o sea, no vayas más lejos. O sea, un gobierno de izquierda simple y sencillamente no puede estar desarrollando medidas que atenten contra los derechos humanos de la población. Así es sencillo. Así es. Si no, no es de izquierda, está clarísimo, ¿no? Así es. Está para contener el descontento y para agraviar a la gente en todo caso. Es una persona fascista y, bueno, a grandes rasgos es lo que deseamos expresar los compañeros de la sección 32 de Veracruz, específicamente de la zona centro del estado. Y con mucho gusto paso el micrófono a un compañero de la sección 7 de Chiapas, que son compañeros que nos han apoyado muchísimo en esta lucha, que también están preocupados por la educación pública de Chiapas, de todo México, y de los derechos laborales
de los trabajadores de la educación. Buenas noches. Primeramente, buenas noches. Como antecedente, quiero mencionar antes que la semana pasada secuestraron a una compañera de nivel de preescolar. Una compañera que unos días antes se había manifestado en la unidad administrativa de San Cristóbal. Fue privada de su libertad en la tarde cuando transitaba por las calles de San Cristóbal. Fue, digamos, cerrada por una camioneta, la cual la transportó y tuvo 24 horas privada de su libertad. Apareció al otro día, ya casi en la noche, afuera de la ciudad de San Cristóbal, toda herida y sin sus cosas. Para lo cual que la intimidaron. Esa es de las primeras quejas de que cómo es posible que el gobierno nos quiera reprimir de esa manera. La siguiente, que no sé si la semana pasada saben, tienen conocimiento que se estuvo realizando la Mesa Chiapas para ver particularidades del Estado, como son represiones para los maestros, hay órdenes de aprehensión contra compañeros, hay ceses contra alumnos, porque no sé si saben muy bien que el movimiento en Chiapas no solamente es magisterial, sino es social, porque han participado asociaciones civiles, padres de familia, alumnos. La verdad quedó completamente paralizado el gobierno. Yo creo que aquí algunas de las cosas que ustedes vienen a decir y que ya nos ratificaron compañeros de ustedes que estuvieron la semana anterior, es que estamos hablando de un movimiento que no nada más es ya de los maestros, Es social. que muchos paterfamilias se están ya preocupando del tamaño de la medida, de cómo les van a venir las cosas en los próximos años y meses, y que desde luego pues hay toda una cobertura social apoyándolos, ¿no? Y que bueno, hay estados, por ejemplo este de Chiapas, donde esto ya se alcanzó con mucho desarrollo, ¿no? Sí, porque también, a diferencia de otros estados, se ha venido platicando con los padres de familia antes de empezar al paro masivo, al paro indefinido. Se platicó antes con los padres de familia, se pidió sus opiniones, se concientizaron y se llevó a un voto en el cual los padres de familia estaban de acuerdo con nosotros. Pero volviendo al tema, la semana pasada, cuando fue la Mesa Chiapas, al mismo tiempo se realizó una permanente en el estado de Chiapas de maestros, en el cual entraron 3 judiciales vestidos de civiles con 3 armas, que entraron a hacer a ese medio que solamente era de maestros, e intimidar, a querer secuestrar compañeros, como lo hicieron con la compañera de preescolar, en lo cual nos hiere como compañeros. Asimismo que también, como decía el compañero, nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo 11, el libre tránsito. ¿Cómo es posible que cuando nos queremos venir aquí al DF, nos tapan las calles, hay derrumbes supuestamente? ¿Cómo es posible que no nos dejen venir aquí al DF a poder manifestarnos como lo es permitido en la Constitución? Pues es una represión bastante intimidante. Así como lo mismo que sucedió hoy con los compañeros de Veracruz, el cual nos pidieron el apoyo, como nos pidieron en un instante los compañeros de México el mes pasado, cuando hicieron una manifestación, una marcha, padres de familia del DF con maestros, en el cual los cerraron los granaderos y lastimaron a mujeres y niños, que en su mayoría era la marcha, en el cual también hoy Veracruz nos pidió el apoyo. No fuimos de manera violenta, sino fuimos a acompañar a los compañeros. ¿Por qué? Porque eran muy pocos. Y al ver ya ver toda la magnitud del acente, los compañeros, los granaderos se tuvieron que ceder, porque como eran poquitos los compañeros de Veracruz, sí se animaron a golpearlos, pero al ver el contingente de Chiapas, de Oaxaca, por mencionar algunos, pues cedieron un poco. Y lo que más me indigna es que en la radio digan, porque lo narraron de la siguiente manera, de que maestros de Veracruz en la mañana se quisieron situar en una vía en la cual los vecinos fueron a manifestarse y se pusieron en contra de los maestros, los cuales los maestros los agredieron en su mayoría supuestamente a personas de la tercera edad, y por eso llegaron los granaderos, y que en su forma los granaderos quisieron calmar las cosas y también los agredieron. ¿Cómo es posible que quieran
vertir la información de diferente manera, que nos quieran ver como delincuentes, como personas que no tenemos sentimiento, sí, porque tenemos la dignidad suficiente es que estamos aquí. Porque otra persona, ¿qué persona va a dejar sus comunidades, su casa para venir a sufrir frío, para venir a sufrir hambre, las inclemencias del tiempo pero ahorita, exactamente, eso lo veo indignante. Y toda la sociedad que lo escucha va a decir, ¿cómo es posible que los maestros lastimen a ancianos, los miran? No, eso no, para mí no lo veo bien. O sea, el asunto aquí es una cosa muy clara. El gran capital en este país, a través de sus testaferros que son el gobierno y los medios de comunicación, traen una campaña abierta contra el trabajo del país, contra los trabajadores del país. Así es. Igual se aventaron toda esta campaña difamatoria contra los trabajadores del Seguro Social. ¿Y qué es lo que tenemos ahorita? Pues el Seguro Social en una crisis terrible porque no tiene presupuestos suficientes, 21,000 cosas. Lo mismo hicieron con los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es lo mismo que están haciendo con ustedes y lo mismo que van a hacer contra cualquier trabajador que se atreva a protestar. Sí, porque para eso tienen el control de la televisión. Aquí nosotros lo que tendríamos que ver es por dónde caminar nuestras opciones y ver y denunciar a quienes aparecen de una forma y que realmente son de otra. Por ejemplo, aquí Mancera le preguntaríamos, bueno, ¿por qué no defiende el presupuesto educativo de la ciudad? Sí. O sea, teóricamente, bueno, implementaron un programa de centralización que pues también ya sabemos para qué chingo sirvió, para nada y una tiznada, ¿sí? Pero finalmente cada estado se hace cargo de su presupuesto y aquí no se han hecho cargo. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Aquí tenemos las cuentas del sexenio pasado, ¿sí? Y el presupuesto educativo en materia de educación básica en la Ciudad de México es el presupuesto que obtuvo el menor incremento de todo el presupuesto que maneja el gobierno federal. Esa es la forma como se ha resuelto el problema educativo. El año pasado, por ejemplo, el incremento para el presupuesto de la educación básica en la ciudad fueron 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. Ahorita estoy viendo que la propuesta, que no sé en qué haya terminado, la propuesta que se está haciendo en el proyecto que maneja Peña Nieto es que se incremente 3.500 millones de pesos, o sea, van a levantar el castigo, es parte de lo que se agrega al fondo de capitalidad, pero le han puesto una friega terrible a la ciudad, ¿sí? Hasta el año pasado, ¿sí? Con unos presupuestos miserables, y que obvio eso explica por qué los padres de familia están pagando los costes de todas las escuelas. Eso está clarísimo. Yo a ustedes lo que les preguntaría es, bueno, ¿qué más piensan hacer aparte de esto? Porque una cosa es que ellos hagan esas arbitrariedades y otra cosa es que el asunto se quede así. Teóricamente acaban de decir ellos que van que acaban de nombrar a la nueva presidenta de Derechos Humanos de la ciudad, y que bueno, que dice que es una persona muy prestigiada, que ahora sí que con ella están a salvo toda esta parte de los derechos humanos. ¿Ustedes tienen alguna idea de llevar esta denuncia frente a Derechos Humanos de la ciudad? El día de hoy en el hemiciclo a Juárez hicimos un pronunciamiento ante tal situación con un mitin político. Nosotros apelamos a que los derechos humanos se defiendan, puesto que se ven violentados nuestros derechos humanos y laborales. Vamos a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bueno, son 12. Una es la Comisión Nacional, Perdón. Y otra es la Comisión del DF. Bueno, si el acto lo desarrollaron los granaderos, sí, corresponde la del DF, pero además te haría otra observación. El de Derechos Humanos a nivel nacional, el imbécil ese, ha dado argumentos humanitarios para que se pueda reprimir a los maestros. Yo creo que casi irían de vuelta por regreso, ¿eh? Bueno, pero como usted bien lo menciona, puesto que sucedió aquí en el DF, vamos a ir con la representante de los derechos humanos de aquí, del Distrito Federal, exigiendo que sean respetados nuestros derechos humanos, que ella como autoridad competente en el ramo le exija al secretario de Seguridad Pública que tales trabajadores o servidores públicos como los granaderos ya cesen
ya paren Y se ser sancionados. sí, Sancionados así porque es. lo que hicieron fue una brutalidad. Así es. Lo mínimo que deberían de tener, empezando por el teniente este que mencionaron, ¿cómo Así se es, llama? El teniente, subteniente J. Flores. Subteniente J. Flores, él debería ser despedido de manera inmediata. Así es, puesto que le pegaron a una maestra, le reventaron el Parte pómulo de derecho, la pena que le corresponda, ¿no? le reventaron el pómulo derecho con un toletazo. El compañero representante de Veracruz tiene una abertura en la parte superior del cráneo. Hay otro maestro que padece, que tuvo un golpe también por parte del escudo del granadero, le abrió la cabeza. Un muchacho que tiene el ojo izquierdo totalmente cerrado de la patada que le puso cuando él se tropezó y cayó al piso. El granadero corrió y le dio una patada que le cerró el ojo, se lo cerró. Ellos siguen ahorita en el ISSSTE. Entonces, nosotros sí estamos exigiendo que se respeten nuestros derechos humanos. No es posible que un servidor público, que una autoridad que está encargada de vigilar nuestra seguridad. Pero que además la pagamos con nuestros impuestos. Así es. O sea, como ya dijimos, no la pagan los ricos, no la pagan los grandes empresarios. Nosotros les pagamos a esa bola de delincuentes que dicen representar a la ley, que dicen que están para cuidarnos. No es posible que nos golpeen de tal forma. Yo sí quisiera comentar las actitudes que presentan ellos cuando hay una manifestación. Cuando hay una manifestación y se bloquea a la marcha, lo que hacen ellos, que cuando ven a una mujer, es pellizcarlas en el pecho, acosarlas para que nosotros nos molestemos y se empieza una trifulca ahí. Siempre lo hacen. Lo hicieron cuando se hizo un bloqueo simbólico en la embajada de Estados Unidos, exigiendo que la OCDE le parara a la presión política con Peña Nieto. ¿Sí? Estos señores, como las maestras fueron hasta el frente, las empezaron a pellizcar, las toquetean, y eso lo hacen para que nosotros nos molestemos y empecemos a los empellones con ellos. Y bueno, es el tipo de actuar que tienen ellos. En el bloqueo que se hizo en el aeropuerto, según el disque granadero que se dejó inconsciente, eso fue una vil mentira, puesto que yo vi precisamente cuando el granadero se levantó corriendo. ¿Sí? En ningún momento llegó una ambulancia o una patrulla y se lo llevó. No es cierto. Sí, es cierto, hubo golpes, sí es cierto, porque bloqueamos la carretera al aeropuerto. El acceso al aeropuerto. Sí, pero no se dejó inconsciente al granadero y luego se hace un mártir, ¿sí? Y todo un héroe. Eso fue una reverenda mentira. No es cierto. Y eso lo expresó Televisa. Y hemos ido a parar también con Televisa, porque son unos sicarios de la información, son unos arribistas, son unos mercenarios. Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, el payaso Grosso, toman una actitud de intelectuales y de conocedores de la realidad social y económica de México y no saben de lo que están hablando, no conocen, no tienen un compromiso con su vocación. Entonces nosotros, claro que vamos a ir, compañero, vamos a ir a la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Distrito Federal para exigir con la doctora Perla Gómez vamos a tomar nota para exigir que se respeten nuestros derechos humanos. Bueno, para puntualizar un poquito lo que estaba comentando hace rato el compañero de Chiapas, nunca se agredió a nadie y mucho menos a gente de la tercera edad. Que sí salió un licenciado que vive en esa parte a manifestar su inconformidad, sí, pero nunca se agredió. Es más, no lo tomamos en cuenta porque el señor ya era hasta agresivo. Se les dijo a los compañeros, por favor, ya mejor ni lo tomen en cuenta. Esa fue la única persona de la tercera edad, la cual nunca fue agredida, que estuvo presente. Nunca agredimos a nadie. Claro que vamos a ir con derechos humanos. Claro que vamos a ir con la compañera Perla. Claro que vamos a ir al Nacional. Y si no vamos a ir con Internet, y así nos vamos a ir y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. No se vale. Yo sí quisiera pedir, ahorita tocando lo que decía el compañero de Televisa, de estos desinformadores, que han tenido una campaña, una férrea campaña para
desprestigiar al maestro, y lo han logrado en ciertos sectores. Aquel maestro que ustedes ven morenito, mugroso, despeinado, es aquel que está luchando en las escuelas donde estos desinformadores nunca asistieron y nunca van a mandar a sus hijos ahí. Esos maestros son los que están en las escuelas, y me punto como uno de ellos, porque en mi escuela no hay agua potable, no hay agua potable, no hay drenaje. Tanto los de la comunidad como nosotros nos bañamos con agua de la lluvia, cuando llueve. Cuando no llueve, no se bañan. Esos maestros mugritos son los que estamos combatiendo allá. Entonces, que la sociedad, yo sí le pediría a la sociedad que no nos vea como la mugre, como la basura de la sociedad, porque no conoce nuestra situación. Yo sí le haría un atento llamado a la sociedad que por favor primero investigue por lo que estamos luchando, por lo que hemos pasado, para poder opinar. Eso sería todo lo que quisiera repuntar. Pues bueno, ya los compañeros aquí nos dieron su información, su denuncia sobre la cuestión de la represión. Pues nosotros les quisiéramos pedir, no sé, a lo mejor en un próximo programa, pues como que nos pudieran dar un resumen de todas las agresiones de que han sido objeto los maestros en estos largos meses que han estado resistiendo la reforma educativa. Sí. Porque yo creo que una parte importante aquí es acabar también con el imperio del control de lo que se vierte a la opinión pública, ¿no? Es una cuestión importantísima. El derecho a estar bien informados. Sabemos de antemano que pues, con estos medios no tenemos ni manera de cómo enfrentar el control de ellos, ¿no? Y entran al aire diciendo todo su veneno, y pues son millones de personas que están conectadas a la televisión, pero sí quedan testimonios que van a ser muy importantes en los próximos años, porque una cosa es que digan mentiras y otra muy distinta es el tamaño de la realidad que tiene un país que se está desplomando. Igual este año decían que iban a tener el 3.5 de crecimiento, y pues ya ahora están especulando que a lo mejor ni al 1% del Producto Interno Bruto se llega, que sería un golpe terrible para el país, pero que además persisten en las mismas prácticas que han estado ejecutando durante 30 años y que no les dan resultado en un sentido. O sea, no les dan resultado en el sentido de que la economía del país se dinamice. En el sentido de que aumenten los ricos, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Antes había 3, 4 en la lista de Forbes y ahora tenemos a 15 pues, magnates que tienen fortunas superiores al $1 billón, que es una terrible humillación para un país que tiene tanta pobreza, ¿no? Porque bueno, aparte de tener estos en la pobreza extrema que por ahí mencionaba uno de los paterfamilias, el compañero Víctor Hugo, bueno, aparte de eso, pues bueno, los especialistas dicen que tenemos más de 80 millones de mexicanos en la pobreza, es 80, 90 millones, o sea que tienen carencias de diferente tipo, ¿no? Estamos hablando de un universo de 118 millones de mexicanos calculados para este año, pues de los cuales, pues cuando mucho un decil de la población tiene condiciones más o menos, ¿no? Eso sí viven más o menos. Todos los demás tenemos toda una serie de limitantes. Bueno, un país con ese tipo de contradicción, más temprano que tarde va a reventar. Va a reventar pues porque no tiene para dónde hacerse, ¿no? Esta reforma energética de la que están hablando, dice Peña Nieto que va a generar 250,000 empleos en el sexenio por la reforma energética. Pues ¿qué son 250,000 empleos para un país que necesita pues más de 1 millón de empleos anuales para poder atender a todos los jóvenes, pues que efectivamente si no tienen empleo pues están, pero ¿y los pensionados? Para pan caliente, para la delincuencia, ¿no? Sí. Bueno, eso, a propósito de eso que comentabas de los pensionados, me acordé de otra cifra terrible. Sí. Hace rato que les hablaba de los ingresos, de estos ingresos, 30% de los ingresos de las familias, bueno, más del 20% son ingresos
de pensión. no salariales, son ingresos no salariales, o sea, son ingresos que no están en dinero, pues la gente se las arregla de una u otra forma para obtener cuestiones adicionales y también esas se las contabilizan. Y no solo eso, ahorita lo que estabas comentando de las pensiones, por ejemplo, tenemos el primer decil de la población, que son pues como 1.8 millones de mexicanos que sobreviven con 20 pesos diarios. Pero mucho de ese ingreso tiene que ver con que alguien de la familia tiene una pensión, estas pensiones raquíticas de salario mínimo, y entonces, si no tuvieran ese ingreso, vivirían con 8 o 9 pesos al día. ¿Quién chingos va a vivir con 8 o 9 pesos al día? Una persona con 9 pesos al día, ni para pagar el pasaje, Ni para las tortillas. no, ni para un kilo de tortillas, pues sí, efectivamente. Ese es el tipo de desastre tan grande que tiene el país, que no lo pueden tapar con todas sus mentiras. No nos van a convencer, efectivamente, de que esta reforma educativa sirve, porque lo que van a hacer es correr a maestros públicos, los que nos garantizan el derecho a la educación concreto, ¿sí?, para toda la gente que no tiene recursos en este país, y despedirlos lo que significa es que van a buscar que los padres de familia contraten por su cuenta, como hay tanta contratación ya por honorarios en el país, a personas para que den la educación en las escuelas, o sea, que todo el costo se les transmita a los padres de familia. Eso es lo que están buscando, destrozar la educación pública, eso es lo que están buscando concretamente. Entonces, bueno, les agradecemos que hayan venido aquí, a los padres de familia, al compañero Mario Héctor Quintero Pérez, al compañero Federico Juan Reyes Chávez, a Víctor Hugo Hernández Corona, a Sergio López García, y a los maestros Ariel Muñoz Flores, Jacinto Jesús Alfaro Rodríguez, Carlos Yosimar Torres Fernández, que estuvieron aquí con nosotros. Esperamos tenerlos en otro programa. Y decimos de antemano, bueno, este programa ahorita se transmitió en Acúfenos del Arrabal, lo pueden allí consultar en www.emancipacionradio.com.mx, pero también lo pueden buscar en YouTube, en el canal Cero Televisión. Entonces, hasta aquí. Veracruz se había caracterizado por ser un estado que no había participado con la CENTE, honestamente, y aquí está el compañero de testigo, de Chiapas, de la sección 7, de donde nació la CENTE, de la mera mata, como le llamamos. Y Veracruz siempre ha sido un estado de la élite priista. El magisterio veracruzano era considerado un bastión priista, de la vieja guardia, de los menos chavos, ahí están, ¿sí? Y nosotros ya nos rebelamos. Entonces, ahorita Duarte es un gobernador que también se la pasa ignorándonos. Nosotros no podemos abrir una mesa de negociación con él, una mesa de diálogo en el Estado, porque de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, dice que ninguna ley estatal está por encima de una ley federal. Entonces, nosotros acudimos a la instancia, que es aquí, y le pedimos a Gobernación y al presidente que cite al gobernador a una mesa particular, Gobernación, con los pinos, donde nos mande, ¿sí?, para que le digamos: señor gobernador, somos veracruzanos, maestros veracruzanos, y estamos preocupados por nuestros derechos laborales y también por la educación pública de Veracruz, por la nacional también, pero a usted como gobernador del estado le exigimos que, como en este pacto de la República le pide al presidente que en Veracruz la reforma educativa no pasa. Esa es la razón de nuestra causa. También la de Chiapas, también la de Oaxaca, también de Michoacán. Pero mire, es absurdo pensar también que para que nos atiendan debemos de hacer una manifestación con los servidores públicos. O sea, es incongruente que yo tenga que hacer un daño a terceros, por así llamarlo, ¿sí?, de tapar la realidad a cientos, a miles de feños, para que me puedan atender en la salud. Son mis representantes públicos, son mis autoridades. Yo tengo el derecho, ¿no?, de una audiencia, y no hay necesidad de esto. A los maestros, ¿cuándo se les consultó para una reforma educativa? Que educativa no tiene nada, porque usted viene a jamás se hizo un estudio socioeconómico de los alumnos, nunca se contempló las 68 lenguas indígenas de México.
al aplicar esta reforma, la identidad de México corre peligro. ¿Por qué? Porque están haciendo una evaluación de manera general, no están considerando la variedad cultural, lingüística, todo el crisol de culturas que hay en México. No lo están haciendo, están acabando con todo. O sea, ahora van a evaluar de manera homogénea a los tzotziles, a los topolabán, a los nahuatlacas, a los purépechas, a los lacandones. No es posible. Hay una idiosincrasia nacional, señores. ¿Sí? Yo sé que somos mexicanos y estamos ubicados en una misma geografía nacional. Eso es cierto. Pero por Dios, no pueden hacer ese tipo de evaluaciones. Ahora, ok, me quieren evaluar a mí, no hay problema. A los maestros nos evalúan al año, siempre, 2 veces. Estamos acostumbrados a los exámenes. Estamos a favor de una evaluación, sí, pero pedagógica. Que se me señale, que se me puntualice cuáles son mis deficiencias en la enseñanza. Yo estoy de acuerdo. Oiga, disculpen, ¿no han pensado en meterle la denuncia a la nueva presidenta de Derechos Humanos de la ciudad? Pues mire, ¿Perla? sí. Todo esto, yo creo que todo esto se está procesando en el transcurso del Porque el día. asunto es muy claro, o sea, pues Mancera de izquierda tiene el apellido de astronauta. Sí. El asunto es, pero es un ocasionado, es un pinche oportunista. Sí. Pues aquí el asunto es que él, bueno, ahí estuvo en el meeting con Cárdenas en la reforma energética, ¿sí? Pero aquí en este rollo no está, porque el PRD igual, el PRD está en el Pacto por México, tiene un acuerdo para que avance la reforma educativa, el PRD, ya no digo el PRI o el PAN, pues eso es de chaleco. Bueno, entonces el cuate camina a dos, a tres y a todas las bandas que le pongas con tal de que sigan el poder, ¿no? ¿Sí? Y bueno, parte del problema que está detrás es que tratan de inhibir la manifestación en la ciudad. Sí. No nomás por esto, o sea, el protocolo de las marchas, todas los movimientos populares que estuvieron manifestando el año pasado y demás, bueno, después del 1 de diciembre se puso todavía peor. O sea, lo que hacían era literalmente acordonar las marchas. Parece su chingado protocolo, ¿no? O sea, que finalmente eso es una cuestión con la cual niega la libertad de expresión. Si encierras a alguien, pues cómo se va a estar esperando si ni siquiera lo ven. El tipo de encapsulamiento. Sí. Ajá. Bueno, ese tipo de asuntos, los estoy desarrollando desde antes, ¿no? Desde antes de lo del 1 de diciembre, que ya el 1 de diciembre prácticamente fue la señal. Pero están avanzando en eso. Y parte del proceso es elegir a un candidato que esté totalmente afín a Miguel Ángel Mancera, ¿sí? Que es esta señora. Y bueno, parte de nuestras luchas, sobre todo cuando tenemos con qué movernos, porque ustedes, aunque les peguen y todo, pues tienen una fuerza. Acá luego los luchas son muy pequeños como para levantarse esas broncas. Y parte del asunto es exhibirlos. O sea, ¿con quién está la señora esta realmente? Con ese cabrón. Yo digo que sería bueno que se planteen el asunto de que lo llevaran a derechos humanos, Bueno, y que la balconeen. Después de la represión, fuimos al hemiciclo y de parte de un servidor y otros compañeros dimos un mensaje a los medios, como siempre los alternativos, porque Milenio, Reforma, Excelsior, Televisa, TV Azteca, Animales nunca llegaron. Entonces, expresamos que confiamos en los derechos humanos, que también aquí están atentando con esta reforma educativa a los derechos humanos, puesto que el caballero ya lo dijo muy bien. ¿Sí? Las condiciones económicas de la mayoría de la población mexicana a veces son extremas, siempre extremas. O sea, es algo inhumano que yo le esté cobrando a un padre de familia cada rato. Somos testigos. Yo luego pues consigo material didáctico extra, como una guía, ¿sí? De laboratorio, una guía de actividades extra para mis niños. Tengo 30 niños en primaria. Y a veces los padres de familia no me pueden pagar una guía de 250 pesos. Entramos en agosto y ya es
ya es ¿qué te gusta? Marzo y no me lo han pagado. Y de mi parte, pues, uno comprende, pero eso me da una idea, un parámetro de la situación que se va a venir encima. Y lo peor acá es que mucha gente no se da cuenta por la falta por ser acríticos, por no ser reflexivos. Hacia los padres de familia. Nosotros como tales lo que hemos querido hacer en nuestros brigadeiros, en nuestros volanteos, en nuestra propia escuela, es hacerle entender al padre de familia que esta ley pues en realidad no tiene nada educativa, ¿verdad? En lo que nos afecta a nosotros, que es en cuanto a la autogestión escolar, queremos recordarles que es una forma de determinar con la educación pública, con la gratuidad. Nos quieren hacer creer que son mentiras, que son falsedades, que son rumores, el que el gobierno se quiera deshacer de su responsabilidad, ¿verdad? Nosotros les decimos a los papás, no podemos aceptarlo eso, porque ¿dónde están nuestros impuestos? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Por qué nos quieren delegar la responsabilidad del pago del agua, de luz, de mobiliario, de servicios, etcétera? ¿Verdad? Entonces el gobierno, ¿qué va a hacer? Mañosamente ellos están recurriendo ya en muchas escuelas a pedir cooperaciones, ¿verdad? Que se va a organizar tal que mes, que se necesita reparar un salón, hay que dar 40, 50 pesos, ya tu cuota que diste al principio ya no nos alcanzó. Es decir, nos están disfrazando la manera de colaborar, haciéndonos creer que es en beneficio de la escuela. Nosotros les decimos, papás, también nos dirigimos a los alumnos, desde luego, no nos dejemos engañar. Yo creo que ya es tiempo de que nos demos cuenta de que el PRI gobierno, el PRIAN gobierno, siempre nos han engañado, ¿verdad? Esta nueva forma de pedir cooperación no es más que llevarnos a que empecemos poco a poco a aceptar la autogestión, y no hay ninguna razón de ser. Aquel papá que dice, pues sí, yo pago 50, 100 pesos más, o yo lo cambio a particular. No se trata de esos papás, no se trata de eso, se trata de que luchemos por la educación pública. Recuerden que desde 1917 la Constitución lo marca, gratuidad, ¿verdad? Entonces lo que no debemos. Bueno, fue la intervención de Cuauhtémoc Cárdenas en el homenaje a Raúl Álvarez Garín. Pues bueno, es una opinión, la de él, pues ha estado exponiendo en los últimos meses, y que la parte estratégica está fundamentada en este asunto de que los ciudadanos exijamos que se nos tome en cuenta a la hora de que se dé la reforma, pero los tiempos que ha estado manejando, pues francamente son tiempos muy complicados, pues porque esta reforma, ahora sí que, como decía el compañero Javier Molina del proyecto de Canal 0 Televisión, pues efectivamente no tenemos ya varias décadas en que siempre nos dejan el fin de año para sorpresas desagradables, aprovechando que uno está en santa paz con la familia en las fiestas navideñas, para darnos los golpes más duros, ¿no? Entonces todo indica que esta reforma energética pues se va a aprobar en el mes de diciembre. Bueno, se va a aprobar siempre y cuando los mexicanos no hagamos lo suficiente para revertirla, o para construir algo que permita revertirla en un mediano plazo. Esta es la posición entonces de Cuauhtémoc Cárdenas. Como ya comentamos al principio del programa, vamos a estar emitiendo las opiniones que vieron en el foro del pasado sábado, y bueno, falta todavía la Chata Campa, que va a dar unas opiniones muy importantes allí sobre la cuestión de la exploración de aguas profundas y el famoso gas shale que
están diciendo ahora el gobierno que es una maravilla, pues una maravilla para que se la lleven en un ratito, pero que es profundamente contaminadora. Y la posición de Benito Osorio, que también es muy importante, relativa a que la forma como piensan explotar el petróleo, pues puede acabar de destruir más la ya precaria economía que tiene el país. Esto lo daremos a conocer en los siguientes programas. Ahorita, como les habíamos comentado, vamos a platicar con compañeros padres de familia. Y bueno, también de perder de vista, no tenemos que dejarnos engañar. El gobierno hasta ahorita no ha señalado nada sobre la autogestión. Yo les aseguro que nadie de sus autoridades les ha dicho en qué consiste la autogestión. Por contrario, han sacado documentos y han dicho que son falsedades, pero no, cada quien en su escuela véalo, analícelo y ya les están empezando a pedir cooperaciones. Entonces, esto es un llamado a la conciencia, a que no nos dejemos engañar. Todo esto ha sido un vil engaño. Y lo vuelvo a repetir, tenemos que defender la educación pública, papás. No nos dejemos llevar por lo bonito que nos habla la autoridad o que nos convence la mesa directiva. Ya por forma histórica sabemos que el director, la directora y la mesa directiva casi siempre son los que manipulan las cuotas, es la minita, ¿verdad? Es con la que se llegan ellos a tratar de enriquecerse a las escuelas. Terminemos con eso, ¿sí? Dejemos de dar cuotas, no tenemos por qué estarlas pagando, aunque sean voluntarias, no, para eso están nuestros impuestos trabajando. Dejemos de aportar para la kermés, para la ayuda de salón, para la reparación de la barda, de la pintura, no nos dejemos llevar a eso que ellos quieren, a que empecemos a aceptar lo que es la autogestión. Hay de otra. La autogestión es eso, y lo está marcado en la ley, y la única forma de tirarlo, pues es derogando la ley. Y recuerden que derogando la ley, pues también estamos con nuestros maestros. Yo les digo a ellos, ¿saben leer ustedes? Acuérdense que se lo deben a un maestro, y ahora necesitan un maestro de nuestro apoyo. Ellos nos están dando el ejemplo, ellos también están defendiendo la educación pública, ellos están peleando por sus alumnos, ellos están peleando por su escuela, ellos están luchando por su profesión. Si es un maestro de vocación, son ellos los que están ahí presentes. Si el maestro no es de vocación, pues olvídense, va a buscar otra chambita y ahí a ver a dónde le dan otra patada al rato y lo corren. Pero los verdaderos maestros que están en lucha y que son dignos de alabarse su actitud, su conducta, es porque están en defensa. Están con nosotros compañeros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, que viene a denunciar un acto de represión que se acaba de ejecutar aquí contra el movimiento. Entonces, en cuanto terminemos con los compañeros padres de familia, pues les damos también voz a los profesores, pues que son los que llevan la voz cantante ahorita en el país, ¿no? O sea, son los que están más organizados para protestar contra todas las infamias que se aplican contra toda la clase trabajadora, y que ahorita estamos viendo que ellos son el puntal de resistencia para que se imponga este modelo que pues beneficia únicamente a los grandes empresarios. Entonces, como decíamos, están aquí con otros compañeros padres de familia. Está con nosotros Mario Héctor Quintero Pérez, que es de la secundaria 117, Federico Juan Reyes Chávez de la secundaria 117, Gabriela Mistral también, y Víctor Hugo Hernández Corona, que es de Iztapalapa, el compañero Sergio López García, que es de la primaria Antonio Cedeño y de la secundaria 310. Bueno, pues en primera instancia lo que les preguntaríamos es lo de cajón, ¿no? Así de esta reforma educativa, pues ya todos sabemos que es una reforma más de carácter administrativo, pero en las reformas que se están haciendo allí constitucionales, y en la reformulación de las nuevas leyes secundarias en materia educativa, hay una cuestión que está llamando mucho la atención, porque ellos están hablando de una gestión autónoma en las escuelas, y que en teoría se debería derivar de que los padres de familia van a poder tener intervención en cómo conducir la escuela. Pero aquí más bien lo que parecería es que vamos a hacer una cosa distinta, ¿no? ¿Quién le entra primero a ver? ¿Cuál es su nombre, perdón? Buenas noches, Federico Reyes, servidor, padre de familia de la secundaria 117. Buenas noches.
Buenas noches. Pues miren, más que nada estamos aquí presentes agradeciendo la invitación a los compañeros, pues para crear algo de conciencia, de reflexión de la educación pública. Así que ese es el llamado que yo hago a los padres de familia, a los alumnos. Recuerden que esta reforma va a nivel preescolar, primaria, secundaria y medio, bachillerato, ¿verdad? O sea que hay que defender nuestra educación pública, no nos dejemos engañar una vez más por el gobierno. Gracias. A ver, el compañero Mario Héctor, que nos diera su opinión. Buenas noches, padres de familia. Mi nombre es Mario Héctor Quintero Pérez, soy padre de familia de la secundaria 117. Yo tendría muchas cosas que decir, pero voy a ser muy concreto. ¿Sí? Creo que el hecho de que un documento determinado haya salido, ¿sí?, a la luz pública con el sello de la Secretaría de Educación Pública, sin ser firmado por ningún funcionario, por ningún servidor público de ningún nivel, denota que lo que pretenden es simplemente seguirnos engañando, seguirnos confundiendo. Donde se dice que, ¿sí?, la autogestión no es cierto, donde se afirma que es un delito que alguna autoridad o algún servidor público de las escuelas nos pidan una cuota, que eso es un delito y que por lo tanto que no creamos ese rumor que hay por ahí de que los padres de familia vamos a tener que aportar recursos para las modificaciones de infraestructura de nuestras escuelas, que eso es una mentira. Yo le pregunto a las autoridades, si lo que ustedes dicen es cierto, luego entonces, ¿por qué aparece en la Ley General de Educación en varios artículos? En el artículo 6 nos habla de la autogestión, en el artículo 12 nos habla de la autogestión, en el artículo 28 bis nos habla de la autogestión, en el artículo 67 nos habla de la autogestión. Si es un mero rumor, ¿por qué se legisla al respecto y aparece en una reforma constitucional? Esa es mi pregunta. Por lo tanto, yo lo que digo es que las autoridades, como siempre, nos quieren seguir engañando, como lo han venido haciendo en los últimos 30 años mínimamente, desde que se viene implementando el modelo económico, político, educativo, científico y tecnológico de corte neoliberal. Un modelo, ¿sí?, que fue diseñado supuestamente para que pudiésemos salir como pueblos de la crisis y de la inflación que se había expresado